Buenos días amigos, aquí en la mañana por Teleimpacto, Nelson Encarnación, un servidor Manuel Jiménez. Vamos a abordar los temas de mayor interés tanto en el ámbito local como internacional, siempre tratando, como repito, de llenar sus expectativas. Don Nelson, buenos días. Buenos días, amables televidentes, buenos días Manuel. Aquí estamos de nuevo. Sí. Mire, vamos a hablar de las condiciones del tiempo inicialmente porque parece ser que esta semana va a ser una semana activa por lo que estamos viendo en términos sobre todo de lluvia, pero también de bajas temperaturas. En la noche de ayer las temperaturas oscilaron entre 21 y 19 grados. En la noche de anoche. En la noche de anoche, que sí. Pasé contigo, dice la canción. Sí. Bueno, entre 21 y 19 grados estuvieron moviéndose las temperaturas, incluso aquí en la capital de la República. Así, mira, ni imaginar. 21 grados ahora mismo. Sí, ni imaginar en los lugares montañosos, ¿verdad? Sí. Que deben estar bastante bajas. Pero en términos del informe meteorológico, este 3 de febrero, dice el INDOMET que el sistema frontal ha retrocedido ligeramente, ubicándose sobre el canal de la Mona, esperándose que se debilite gradualmente las próximas 24 a 36 horas. Sus campos nubosos continúan sobre la nación, generando lluvias débiles y dispersas desde las primeras horas del día en las provincias de La Altagracia, El Ceibo, Atomayor, Samaná, Monte Plata, Sánchez Ramírez, Duarte, La Vega, Monseñor Noel, Santiago, Espaillá, Puerto Plata, Hermanas Mirabal, María Trinidad Sánchez, entre otras. Estas precipitaciones continuarán a lo largo del día sobre dichas áreas y zonas aledañas, esperándose que puedan ser moderadas en puntos aislados, en especial hacia poblados próximos a la costa norte. Por otro lado, este sistema también mantiene un viento acelerado y con ráfagas que estará girando gradualmente hacia el noroeste en las primeras horas, manteniendo una sensación térmica fría en gran parte del país. Bueno, era precisamente lo que comentábamos, que la temperatura ha estado muy agradable en estos días y eso lo confirma este informe del Instituto Dominicano de Meteorología. La capital no figura entre las provincias con pronóstico de lluvia, pero el ambiente hoy temprano es de que uno tiene la sensación de que va a llover, un cielo bastante opaco, es decir, bastante grisáceo y una brisa realmente que presagia que pueden ocurrir lluvias, pero en este informe del Instituto Dominicano de Meteorología no aparece la capital, pero aquí repetimos siempre, los pronósticos del tiempo son a según. Probabilidades, a según, porque esto puede cambiar en fracciones de horas. Nada 100%, sobre todo en las islas, el tiempo es muy caprichoso. El día más claro llueve, dice un viejo refrán dominicano, el día más claro llueve, así que preparados. Y el que más se ajusta a la realidad, porque es verdad, el día más claro llueve. El día más claro llueve. Bueno. Mire, ¿qué dice el mundo en el día de hoy? Sí, pero vamos a empezar por el patio. Como decía un amigo mío, cuando dice el patio, estamos hablando del suelo patrio de la República Dominicana. A mí me llamó ayer poderosamente la atención de que tanto el Ministerio de Hacienda y Economía y el Banco Central, cada uno por su lado, ofreciera datos sobre el desempeño económico de República Dominicana para en el año 2025, con proyecciones en el caso del Banco Central para este año 2026. ¿Por qué me llamó la atención? Me llamó la atención porque hay dos informes, dos comunicados emitidos de manera separada, tanto por Hacienda como por el Banco Central, que hablan sobre ese desempeño económico. En el caso de Hacienda y Economía, más amplio, abarca otras áreas del desempeño económico nacional, y en el caso del Banco Central se limita a un informe institucional firmado por dos técnicos donde hacen una evaluación del crecimiento que tuvimos en el 2025
más la perspectiva de crecimiento que se está proyectando para el año 2026. En ambos casos, uno no es economista, pero los datos que se dan a conocer sí causan algún grado de preocupación. En el caso del Ministerio de Hacienda, dice que en el año fiscal 2025 el déficit fiscal concluyó en 3.45% del Producto Interno Bruto. Un déficit fiscal que yo creo que había sido proyectado por el mismo Ministerio de Hacienda, pero en definitiva es un poco alto. Es un poco alto porque lo recomendable es que el déficit, y ese fue el compromiso de campaña y el compromiso que asumió el presente gobierno, que el déficit no superara por lo menos el 2% del PIB, el 2% del Producto Interno Bruto. ¿Qué implica esto? Implica que el gobierno tuvo que gastar más recursos de los recaudados. Es decir, las recaudaciones fiscales fueron un monto, pero el monto que el gobierno destinó a resolver su problema de gasto e inversión fueron superiores. Y por eso se está hablando de un déficit de 3.45%. Otro detalle que llama la atención, Nelson y amigos televidentes, es que el porcentaje de la deuda con respecto al Producto Interno Bruto aumenta, y aumenta de manera significativa. Creo que es uno de los aumentos uno de los porcentajes más altos que se registre ya en la historia de la deuda pública de República Dominicana. Estamos hablando de 47.9%. Y usted dirá, bueno, pero hasta hace un tiempo el propio presidente de la República decía que el porcentaje de la deuda que había acumulado este gobierno con relación al PIB era el más bajo, por lo menos el más bajo con relación a la administración anterior. Pero resulta que ese porcentaje de la deuda, usted lo que hace es que lo compara con el Producto Interno Bruto. Cuando el Producto Interno Bruto sube del país, el porcentaje de la deuda obviamente baja. Pero si el Producto Interno Bruto del país baja, entonces el porcentaje de la deuda aumenta. Y es lo que ha pasado. En la otra parte, cuando me refiero al informe del Banco Central, estos técnicos, que no es un informe formal como acostumbra hacer el Banco Central, que vuelvo y repito, es un trabajo institucional. Página abierta. Sí, de página abierta, que lo firman dos técnicos del Banco Central. Dice que en el 2025 República Dominicana creció 2.1%. Un porcentaje muy bajo si tú lo relacionas con el histórico que hemos tenido, que República Dominicana ha sido siempre apreciada y distinguida por los organismos multilaterales como uno de los países de mayor crecimiento en la región. En esta ocasión nos hemos quedado atrás. Yo creo que somos el tercer o cuarto país de menor crecimiento en la región durante el año 2025. Y obviamente lo que están diciendo los expertos, los economistas, es que mayormente este bajo crecimiento se produce por problemas internos, no por problemas de factores externos, muy por el contrario. Los factores externos que tienen un impacto significativo en el desenvolvimiento económico del país, todos se comportaron bien, según los datos que da el propio gobierno. Pero, obviamente, hubo aquí algunos detalles de carácter de gestión de gobierno que impactaron a que ese crecimiento no fuese ni siquiera cercano al histórico que hemos tenido. Pero sorprendentemente, dice el Ministerio de Hacienda, ya para concluir, Nelson, dice el Ministerio de Hacienda que la inversión pública durante el 2025 aumentó. Es decir, 2.6% del PIB o del presupuesto fue la inversión pública que tuvo el gobierno. Esto hasta cierta manera lo cuestionan algunos economistas, que sostienen que precisamente producto del bajo gasto de inversión que tuvo el gobierno es que se está registrando un crecimiento de apenas 2.1% de la economía dominicana. Bueno, eso a mí también me llamó la atención el informe de página abierta, que lo firman dos técnicos del Banco Central, pero que el Banco Central lo asume como, porque se hace con un rigor
Sí, muy, por lo muy menos lo estricto. despacharon a través de sus canales de prensa. No, siempre lo hacen así porque, Sí. como lo hacen dos técnicos y está supervisado por el staff del Banco Central, él lo asume como si fuera parte de un informe. Y lo que llama la atención, como tú señalas, es que el Banco Central había proyectado entre 2.5 y en algún momento proyectó 2.9, pero que eso después fue revisado y cayó a 2.3, era la previsión. Termina siendo 2.1. Bueno, está dentro de las previsiones de un crecimiento muy modesto de nuestro país en relación con lo que ha sido el histórico que tú señalas. Sobre el déficit, en el presupuesto nacional, que es donde se proyecta el déficit, se había proyectado un déficit de 2.9, pero en agosto pasado, la previsión del déficit fue revisada y se proyectaba por sobre 3.1, 3.2%, que terminó siendo el porcentaje el déficit que proyecta, que da a conocer ayer el Ministerio de Sí, Hacienda. en lo que se llama el presupuesto suplementario o el presupuesto Eso simplemente es eh, reformulado. reformulado, ya se hacía una proyección del Se hizo déficit en ese orden. una proyección. ¿Qué es? ¿Cuál ha sido la lógica del déficit? Bueno, recordemos que durante todos los gobiernos del doctor Joaquín Balaguer y los primeros 2 años del gobierno de Leonel Fernández, se trató de que el presupuesto nacional fuera equilibrado. O sea, que si el gobierno recaudaba 20.000 millones de pesos, gastara 20.000 millones o menos. En el caso del doctor Balaguer, siempre se gastó menos que lo que se recaudaba. Y el doctor Balaguer siempre se preocupaba por tener lo que se llama un superávit. Sin embargo, eso de superávit, ¿qué provocó en la economía dominicana? Que se mantuviera una economía pequeña. Porque cuando un país tiene como una presión tributaria tan baja como la República Dominicana, 14, 15%, si se ciñe a gastar lo que recibe, la economía va a estar chiquita. Por eso se mantuvo Y frena el progreso. Claro, si la economía está chiquita, no hay progreso, no hay distribución, porque no hay nada que distribuir. Y la filosofía las recomendaciones de organismos internacionales fue que se incurriera en un déficit moderado, 1%, 2%, y ahí se mantuvo más o menos en las últimas décadas en un porcentaje en un déficit proyectado del presupuesto nacional de 2%, 2,5%, y quedaba por ahí. Y eso provocó entonces que la economía se expandiera. Como se tomaba préstamos para cubrir ese déficit, esos recursos se utilizaban en la construcción de todas las infraestructuras que hemos tenido en los últimos años. Las únicas infraestructuras que se construyeron con recursos propios fue en los gobiernos del doctor Balaguer, por la filosofía que él tenía de que no podía gastar más de lo que recibía. Entonces, Y aquella frase de Juan Luis Seliman, sin coger un chele prestado, sin coger un chile prestado, se convirtió prácticamente en un himno. sí, pero eso a la postre terminó siendo una filosofía errada, porque reitero que la economía se mantuvo chiquita, muy restringida, casi comprimida. Entonces dicen algunos técnicos que no se debe temer al déficit fiscal. Que por el contrario, si el déficit es para obras de infraestructura, el déficit es saludable, porque esas obras reditúan, o sea, esas obras pagan los compromisos. Pero cuando el déficit se provoca para gasto corriente,
para pago de nómina, para pago de subsidios. Entonces ahí el déficit es negativo. Recordamos que tenemos la economía de los Estados Unidos como modelo. Bueno, no hay ninguna economía en el mundo que sea tan deficitaria como la de Estados Unidos. Pero a la par que es deficitaria, extremadamente deficitaria, también es la economía más fuerte que hay. Lo que significa que el déficit no es malo en sí, sino hay que ver en qué se invierte lo del déficit. La proyección que han hecho, que lo hicieron a final del año pasado, organismos internacionales y sobre los cuales se montan las autoridades dominicanas, es que en este año 2026 se proyectaría en un crecimiento de 4 a 4.5%, muy por encima de la proyección, las previsiones que hay para otros países, que no obstante eso, también se proyecta que muchos países, casi todos los países de la región, van a crecer por encima de un 3%, contrario al de ahora, que solo 2 o 3 países crecieron por encima de un 4%, que fueron Guyana, que tiene una razón muy particular, porque por los yacimientos de petróleo que se han descubierto y toda la actividad que ha generado esos recursos. Panamá, creo que Argentina casi 4%, pues muy extrañamente, porque había una situación en Argentina bastante complicada. Sin embargo, por todas las medidas que ha tomado el gobierno argentino, se ha logrado proyectar un crecimiento de alrededor de un 3%, y para este año se proyecta también un crecimiento importante. Entonces, el déficit dominicano, reitero que lo lamentable es, o lo preocupante es que el déficit se provoque por el uso de recursos en actividades no reproductivas. Sí. El gobierno ha ido variando esa filosofía, esa conducta de baja inversión, y el propio Ministerio de Hacienda proyecta, como tú señalabas, un incremento de la inversión de alrededor de 2,5%. O sea que de tener menos de un 2%, proyectó el Banco Central el año pasado, ha ido incrementándose, y el actual ministro de Hacienda y Economía lo dijo cuando llegó al cargo a mediados del año pasado, que el gobierno tenía la proyección de incrementar el gasto de inversión, de provocar un mayor incremento en la construcción de infraestructura, lo que a su vez dinamiza la economía, como se ha venido observando en las últimas semanas, los últimos meses, según esa proyección que hace el ministerio. Mira, ese artículo o ese trabajo que publica el Banco Central en el día de ayer se monta precisamente en una proyección que hace el Banco Mundial sobre el crecimiento de la economía, bueno, a nivel global, pero particularmente en el caso dominicano, está precisamente proyectando un crecimiento del 4% para este año 2026. Ahora bien, Nelson, ¿cuál es el escenario que hay? El escenario que hay, lo que sucedió este año recién transcurrido, te dice que hay temas dentro de lo que es el manejo macroeconómico del país que el gobierno está obligado a atender. Estamos hablando precisamente del déficit. 3.45% es el déficit fiscal. Pero lo que se está evidenciando nuevamente es un aumento muy preocupante de la deuda pública dominicana, particularmente de la deuda externa. Estamos hablando de 47.9% del Producto Interno Bruto. Usted me dirá, bueno, si en el 2026 logramos crecer 4.5, 4%, ese porcentaje de la deuda disminuye. Pero eso es básicamente cosmético. Es decir, la realidad es que tenemos un alto endeudamiento,
tenemos necesidad de seguir tomando recursos prestados porque el presupuesto es deficitario en vista de que estamos catalogados como uno de los países de la región que tiene menos presión tributaria. Hay mucha gente que dice, bueno, yo eso no lo creo porque yo me siento muy presionado, muy penalizado por la renta aquí en la República Dominicana. Y realmente ya la presión tributaria en el país ha ido subiendo de un 13, un 14, ya está un poquito más del 15%. Es decir, lo que te resalto... Que sigue siendo baja todavía. Sí, sigue siendo baja, esa es la verdad. Lo que resalto es esto. Si usted tiene un escenario donde usted, por un problema de recaudación interna, va a seguir acumulando déficit fiscal, va a tener que seguir recurriendo al endeudamiento externo para usted financiar la ejecución del presupuesto, estaremos montados en el mismo caballo durante el año 2026. Había muchas expectativas de que en el mes de enero el gobierno presentaría una nueva propuesta de reforma fiscal. Eso se daba como un hecho. Pero dicen fuentes del gobierno que el escándalo de SENASA de alguna manera frenó esa iniciativa que ya se tenía previsto porque incluso, según me dicen, se había elaborado toda una narrativa para justificar esa propuesta de reforma fiscal. Pero en definitiva, aquí todos los sectores reconocen que es necesaria una reforma fiscal. El tema es cómo hacerla. Es decir, ese es realmente el centro del problema. Pero se sabe que los técnicos del gobierno siguen trabajando en esa propuesta. Lo que están haciendo básicamente es tratando de ver cómo la ajustan, cómo presentan una propuesta que no genere un escándalo, que no genere un gran rechazo como ocurrió en la anterior que se presentó. Y inicialmente el actual ministro de Hacienda y Economía, desde que llegó al cargo, comenzó una serie de reuniones con sectores nacionales, incluso empresarios, precisamente tratando de buscar consenso para la construcción de ese proyecto de reforma fiscal. Entonces, lo que te planteo es que vamos a ver cómo se maneja el gobierno en el año 2026, porque vuelvo y te repito, si seguimos teniendo un déficit fiscal por encima del 3%, seguimos con un endeudamiento para poder financiar el presupuesto, entonces las posibilidades de crecimiento estarían sujetas a las mismas condiciones que prevalecieron en el 2025 y posiblemente nos mantendríamos sometidos a un bajo crecimiento, cosa que no conviene a la República Dominicana. Entonces, yo pienso que ahí está el escenario. El gobierno necesita más recursos y más recursos solo lo tiene con una reforma fiscal. Porque, aunque se está hablando, por ejemplo, de que tenemos precio récord con el oro, se está hablando, por ejemplo, hay economistas, en el caso de Henry Ebrard, está previendo de que el gobierno este año, si el oro sigue ese comportamiento alcista que ha mantenido desde el año pasado, podría estar recibiendo alrededor de 400 millones de dólares adicionales a lo que recibe actualmente. Ayer bajó significativamente. Un 3%, bajó un 3%, pero es posible que eso vuelva y se retome, sí. Pero bajó un 3% sí el lunes, la cotización del oro y de la plata, de los dos. Pero el tema que voy y te repito es que el gobierno no puede sujetarse solamente del comportamiento del mercado del oro, porque eso puede ser muy fluctual, eso puede fluctuar mucho. Además, una actividad pequeña. Exactamente, puede fluctuar mucho, pero vuelvo y te repito, habrá que ver qué hace el gobierno en términos de recaudación fiscal, porque mejorar la recaudación fiscal es lo que puede impactar en el nivel de endeudamiento externo. Ya tenemos Luis Manuel Piantini, que es un economista muy conocido y que fue vicegobernador del Banco Central, estaba alertando precisamente ayer de que ya el porcentaje de los ingresos fiscales que se está destinado al pago de intereses de la deuda ya está rondando el 30%. Sí, y eso es mucho dinero. 26 y pico por ciento. Sí, eso es mucho dinero. Claro, es un compromiso casi oneroso. Pero mira una cosa. Entonces, habría que ver cómo se arregla la carga en el camino para que en el 2026 tengamos un crecimiento económico no moderado, sino un crecimiento económico en la línea que no ha caracterizado ya en los últimos años. Pero mira,
Si proyectamos el déficit de 3.4, 3.4, o 3.45. 3.5 sobre el presupuesto nacional, el presupuesto de este año, bueno, del año pasado, que se proyectó el año pasado. Estamos hablando que son 300.000 y pico millones de pesos. ¿Y tú sabes cuál es el llamado sacrificio fiscal? 383.000 millones de pesos. Más varios miles de millones de pesos más que el déficit. Bueno, uno espera que Entonces los técnicos que están trabajando, por ahí, los técnicos que están trabajando en esa propuesta de reforma, yo pienso que deberán ir abordando todas las aristas, ¿verdad? le tienen miedo a eso. Todas las aristas. Un país que entre el sacrificio fiscal, que son los subsidios, las exenciones y los subsidios. Subsidios, exenciones, 383.000 millones de pesos de exenciones fiscales. Más 80.000, 90.000 millones de subsidios sociales. Estamos hablando de 500.000 millones de pesos en un país cuya recaudación es apenas 14% del PIB. No le queda nada. ¿Por qué no abordamos el tema seriamente? El tema del llamado sacrificio fiscal. ¿Y por qué no le desmontamos, digamos, no se lo quite todo de un golpe, pero por qué no desmontamos el 50% de esos subsidios que, como hemos señalado en muchísimas oportunidades, hay sectores que tienen subsidios hace 30 años? ¿Por qué no comenzamos a desmontar eso? Es que aquí se coloca y se olvida. Se olvida. Entonces, por ahí no podemos nunca equilibrar un presupuesto y siempre tendremos que recurrir al endeudamiento externo con toda eterno, con todo el impacto que eso tiene en las modestas recaudaciones fiscales del país. Bueno, es un tema complejo porque aquí hay dos sectores, por ejemplo, que se benefician de exenciones fiscales. Estamos hablando de turismo y zona franca. Sí. Y para aquí los gobiernos, tanto el turismo y la zona franca son intocables. Eso sí. Intocables. En el tema de la zona franca, que es el que tiene mayor crecimiento en términos de exportación, es decir, las exportaciones nacionales siempre están lideradas por zona franca. Sí. Salvo ahora que el sector minero aportó un gran porcentaje precisamente por los precios del oro y la plata en los mercados internacionales, pero también del cacao, que lucieron precios realmente récord. Pero en el caso de zona franca, básicamente lo que la zona franca garantizan es empleo. Es empleo. Precario, entonces, ¿verdad? Pero sí, pero son muchos empleos. Pero la gente come con lo que gana ahí. Empleos. Entonces el sector turístico es un sector que ha ido en auge en los últimos años. El hecho, por ejemplo, de esto que se celebró en la reciente feria de Fitur, te dice a ti que es un sector que capta buena cantidad de recursos en términos de inversiones. Entonces, habría que ver cuáles son las áreas que el gobierno entendería que podrían soportar que el gobierno o disminuya o le quite esas exenciones y esos beneficios fiscales. Habría que determinarse, hacer un estudio realmente real para saber cuáles ya podrían ir asumiendo de manera gradual una disminución de ese auxilio del Estado, porque en otros países lo que se hace es que cuando se quiere fomentar un sector, se le dice, mira, yo te voy a dar estas exenciones por un término de 20 años, a partir de esos 20 años, ya yo creo que tú te has formalizado, te has desarrollado y tienes la capacidad suficiente ya para contribuir al Estado en términos de pagar impuestos. Y si tú no en 20 años no puedes caminar solo, deja eso. Bueno, aquí hay sectores que tienen más de 20 años. Más de 20 años, 30 años. Más de 20 años recibiendo el beneficio del Estado. Y todavía no pueden caminar solo, pues dejen eso. Sí. Bueno, no sé, pero vuelvo y te repito, yo te puse esos dos ejemplos, zona franca y turismo, porque siempre son los sectores que hay aquí economistas
y hasta dirigentes políticos que salen en su defensa, y ni hablar de los propios actores. El sector de zona franca es muy sensible porque es muy competitivo, es decir, muchas veces colocan al gobierno entre la espada y la pared. Bueno, si tú me vas a colocar un impuesto, yo sencillamente me mudo. Y lo chantajean. Sí, lo chantajean. No es tan fácil mudarse, pero te dicen, yo me mudo aquí a Aruba, me mudo a qué sé yo qué. Cualquier país que tenga también un régimen de exenciones, ese tipo de inversiones, lo recibe. Y entonces habría que tomar decisiones ya que involucren a la región como tal, de que establecer, por ejemplo, un régimen arancelario o similar para todo el mundo. Pero eso no ocurre, y en una ocasión incluso la Organización Mundial de Comercio puso una fecha límite ya para que ese tipo de exenciones para empresas como esa de zona franca continuasen beneficiándose de ese régimen. Pero sencillamente ese tiempo pasó y nunca se aplicó esa decisión de la OMC. Claro, se supone que los tratados de libre comercio lo que hacen es que igualan, si hay un régimen de exención en uno de los países, todos igualan ese, pero tenemos un DRCATA que incluye a América Central y el tema de la zona franca no está incluido. No, en la práctica no opera de esa manera. Sí. ¿Qué dijo él? Nos está pidiendo un cambio. Bueno, abordamos en esta primera fase, nosotros pensamos de manera amplia el término fiscal y el término económico. Así es que nos vamos para una pausa. Cuando retornemos, hay algo candente en política. En política hay algo candente porque Danilo Medina es presidente de la República y líder del Partido de la Liberación Dominicana, ya lo dijo claro, no habrá alianza. Tiró una fragmentaria. Sí, no habrá alianza. Vamos a la pausa. En breve volvemos. En la mañana con Teleimpacto